Esto es Back to Back, una conversación entre colegas, hecha de historias reales, errores que enseñan, desafíos que parecen no tener solución, risas que nunca sobran y decisiones que se toman en momentos clave dentro de la industria del BPO. Hola a todos, yo soy Camilo Y yo soy Wilmer. y este es nuestro espacio llamado Back to Back. En el día de hoy estamos en nuestro episodio número 1, que lo hemos decidido titular MYC, Meet Your Company. Meteor Company. Will, ¿cuántos Meet Your Company has tenido tú? Acabo de iniciar mi tercer Meteor Company en enero de este año. ¿Y tú, Cami? Yo solamente he tenido dos Meet Your Company en toda mi carrera en todo este mundo del call center. Demos un poquito de contexto más o menos de qué es Meet Your Company, ¿no? Importante que todo el mundo sepa. Mira, como para dar una breve explicación, Meet Your Company es como ese primer acercamiento que tiene el empleado con la empresa. Esto puede referirse a cualquier ámbito laboral. Yo lo voy a enfocar un poquito más hacia el mundo del call center, que es de lo que vamos a hablar en este podcast tú y yo. Es más o menos ese primer acercamiento donde te hacen la introducción a la empresa, te muestran de qué se trata todo, cómo funciona la empresa, cuáles son los valores, los principios, y ahí mismo en ese lugar, en ese momento, por llamarlo de esa manera, te dicen exactamente qué es lo que esperan de ti, te dan la introducción de la empresa, te muestran quiénes son tus compañeros en el ámbito ya del call center. Las instalaciones. Las instalaciones, ya en el ámbito directo del call center, si tú entraste para ser un agente, pues en qué campaña vas a estar trabajando, tiempos de entrenamiento y etcétera, ¿no? Ese momento en que te impregnan la cultura de la compañía. Claro, es importante también aclarar eso. Ellos aprovechan para hacer como sembrar esa semillita de ese sentido de pertenencia que quieren que tú sientas por la empresa y eso más o menos es el onboarding o el Meet Your Company. Que obviamente, si te lo cuento desde la experiencia personal, mi Meet Your Company fue súper chévere. Yo me sentí súper acogido por la empresa. Te, 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 te dan ese tiempo para que te enamores de la empresa de una manera prematura porque así quieren que sea. Quieren que tú seas parte, te sientas parte de eso desde el primer día y eso es chévere, ¿no? Pero eso pasa en Nearshore. Yo entré en Nearshore, Donde hay presupuesto. donde hay presupuesto, pero todo lo que Donde es hay doméstico plata. y offshore, eso donde no hay plata, si te pudieran sentar desde el día que firmas el contrato, en el momento que firmas el contrato a contestar llamadas, lo haría. Claro, hay que raspar. Hay que que raspar la encontrar la olla. mejor eficiencia. Correcto. Pero expliquemos un poco qué es eso de Nearshore para que entendamos el chiste todos. Entonces, antes de eso, quiero hablar un poco de BPO, que es el call center o la industria para la que trabajamos. BPO es Business Process Outsourcing. Correcto. Básicamente es cuando una empresa terceriza servicios con otra compañía, que son servicios que no hacen parte de su función o su actividad principal, ¿sí? Entonces, como para que hablemos de una empresa, hablemos de Tesla. Tesla, su actividad principal es la construcción y la creación, pues, y la venta de vehículos eléctricos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el tener una industria genera ramas alternas Claro. que no hacen parte de la función o el core principal de la empresa. Entonces, ¿cómo qué? Como el servicio al cliente, el soporte técnico, no sé, mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que estas empresas como un Tesla terceriza sus servicios porque para la empresa significa beneficios en reducción de costos, mucho más barato yo pagarle a una industria BPO que es encargada de servicio al cliente a yo montar toda la infraestructura y la estructura para hacer el servicio al cliente. También les permite ser un poco más flexibles y escalables, ¿no? Si ellos necesitan soporte técnico en muchos idiomas, pues entonces esta industria BPO se encarga de eso. Entonces Zapatero a sus zapatos. exactamente, tal cual es eso, tal cual es eso. Y de hecho el último beneficio creo que es ese, es que finalmente ellos se puedan enfocar en lo que es su industria y el core de su revenue, ¿verdad? Claro. Entonces, de allí parten estas siglas o estas terminologías que llamamos nearshore, offshore y onshore o doméstico. Ujú. Y esto lo que representa son mercados. Entonces, que se categorizan según la ubicación geográfica de donde tercerizas el servicio. Entonces, para nosotros, si Tesla nos contrata en Colombia,
para nosotros Tesla es un cliente nearshore porque está ubicado geográficamente cerca, mientras que si Tesla contrata a Filipinas, puede ser exactamente el servicio, mismo servicio, pues en Filipinas ya Tesla va a ser offshore porque Claro. está ubicado geográficamente lejos. Y pues onshore o doméstico hace parte de los clientes que contratan la empresa o tercerizan dentro del mismo país. Entonces, de allí que Camilo nos diga que offshore y doméstico no hay dinero, no es todos los casos, porque en el caso que estoy dando de Tesla, si hablamos de Filipinas, pues entonces Claro, el offshore le va a estar pagando en dólares, pero acá no nos pagan en dólares. O sea, el offshore nos paga en euros y en ocasiones, a pesar de que el cambio de la moneda es muy bueno, pues no son las rentabilidades o los que- precios que da un nearshore, ¿verdad? claro, y un doméstico, imagínate, no sé, prestando un servicio para una empresa colombiana, Pesos pagando en pagando pesos. pesos, pues no hay una rentabilidad generada por el cambio de la moneda. Claro, no En- hay ese extra o ese monto adicional que te genera Correcto, por el cambio de la moneda. claramente. Entonces, sí, Y sí, no, sí. y que es una empresa de Estados Unidos que paga en dólares y paga en dólares teniendo en cuenta que ellos pagan por un servicio con un valor más alto, ¿no? Entonces, no vas a esperar que una empresa en Estados Unidos te pague por tu call center o por el servicio de call center igual que te va a pagar una empresa en Colombia, porque pues hay diferentes presupuestos, por llamarlo Y así, que ¿no? por eso es que en Colombia la industria del BPO ha crecido tanto en los últimos años. Es porque para Estados Unidos sigue siendo muy barato contratar acá porque nos Claramente. pagan en dólares, Ujú. se cortan un presupuesto increíble de hacerlo outsourcing en Colombia, pero para nosotros sí representa ese beneficio Claro, de ganancia del dólar, ¿no? claro, súper. Entonces, Cami, y cuéntanos cuál fue ya entendiendo un poquito este concepto y estos conceptos, ¿cuál fue tu primer Meet Your Company? Pues mi primer Meet Your Company fue en Teleperformance. Yo ya, como te mencioné, he tenido dos Meet Your Company, pero te voy a hablar del primero porque te quiero contar sobre esa primera experiencia en Nearshore, por supuesto. Fíjate, yo llegué aquí a Colombia en el año 2019. Yo viví y crecí por alrededor de 10 11 años en Belice, eso es Centroamérica. Yo ya estudié, hice mi carrera universitaria y pues así mismo trabajé como docente un tiempo. Regresé a Colombia, a la tierrita, y me puse a buscar trabajo de profe, pero no encontré por ningún lado, aparte que es súper mal remunerado, entonces eso frustra demasiado cuando quieres ejercer tu carrera. Profe de matemáticas, ¿no? En algún momento me refirieron, terminé pasando una entrevista en Teleperformance y me postulé o me refirieron a un puesto que se llamaba Real Time Analyst, ¿sí? Mission Controller le llaman también en algunas empresas. ¿Qué pensaste tú cuando aplicaste a ese rol? ¿Qué No, creíste que no, era? no, 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 Will, yo no sabía qué era. O sea, todas las cosas que yo te puedo decir en ese momento que yo pensaba eran totalmente erróneas a lo que era. En ese momento yo pensaba, Ok. no, real time tiene que ver algo con inmediatez, con solución en tiempo real, que en realidad sí es algo por ahí, pero ni idea sobre qué se trataba. Entonces, me hace mi meet Your Company, me parece brutal el engagement con la compañía, te abrazan, te hacen sentir parte de ellos Es una inmersión. es algo muy bacano porque eres parte de algo más grande que ti mismo, entonces, que tú mismo. Entonces, eso es increíble. Esos primeros 3 días de onboarding o Meet Your Company fueron para mí geniales. Yo firmé contrato un martes y el miércoles yo ya estaba trabajando en la empresa, ya trabajando en la empresa en ese Meet Your Company, pero al siguiente lunes todo cambió, Will. Ah, ¿por qué? Porque, bueno, te cuento. ¿Ya te asignaron una cuenta o qué? Claro, me asignaron una cuenta, yo nunca contesté llamadas. El puesto en el que me refirieron, al puesto a que me refirieron era un puesto administrativo, era esta posición de Real Time Analyst Mission Controller, y yo no sabía absolutamente nada que era, pero era un puesto administrativo. Ahí ya te salvas todo el tema del back to back, como se llama nuestro podcast, pero tienes otros temas, ¿no? Entras a una posición donde en realidad no pasas por un proceso de entrenamiento. Vas a estar 2 semanas en entrenamiento y después vas a estar haciendo un Nesting. semi-entrenamiento, nesting, OJT, como sea que lo llamen, ABA, lo llamen en algunas empresas.
no vas a estar haciendo eso, sino que te tiran de una vez a los tiburones. Entonces me acuerdo que ese día me sentaron enfrente de dos computadores en un podio, que es como un lugar más alto dentro de la operación donde puedes monitorear, supervisar absolutamente toda la gente que trabaja ahí, especialmente a los agentes. Me dan un computador con dos pantallas y me dicen, mira, copias el dato descargas el dato de aquí, lo copias acá, lo pegas acá, lo sacas acá, lo pegas en esta alerta, medio analizas lo que puedas analizar y envías el correo. Y buena suerte. Y buena suerte, Will. Las primeras 3 semanas yo creía que me iban a echar. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía qué era ocupación. Yo no sabía qué era HT, qué era utilización, qué era service level, qué era ASA. Yo no sabía nada de eso. Incluso siendo matemático, ¿no? Es como Exacto. que es un mundo totalmente nuevo. Claro, yo sabía de cálculo y de diferenciales y de un montón de cosas más, pero yo no sabía nada de eso. Y más allá de eso, Will, yo tenía que tener skills en Excel. Mis skills en Excel era colocar un formato condicional de colorcitos con un promedio y ya. Ni siquiera un promedio ponderado, un promedio simple. Porque eran notas. Notas de estudiantes lo que yo hacía antes. Entonces, eso fue un contraste para mí muy, muy complicado y me sentí perdido. Ya después con el tiempo yo empecé a coger un poquito más de cancha, entendiendo más o menos cómo era lo que va a funcionar. Y bueno, ya 6 años después ya hablaremos de lo que estamos haciendo, Will, pero al principio eso fue complicado. Pero qué afortunado que tú sí empezaste administrativamente, ¿no? Como que yo empecé en el 2013, fue mi primer Meteor Company también con Teleperformance. Antes de eso yo me acuerdo que yo era recreacionista, entonces literal era el man que iba a una fiesta infantil a ponerse un disfraz y animar los niños y súper, súper agradable, como que un poco complejo al inicio, como que tomar la confianza de pararse en público y hablar pero bueno, pues fue mi primer trabajo, la verdad. Ya después me refirieron y entonces también me llamaron como los 2 días y empecé como agente, haz de cuenta en un Claro, pero americano. Era súper complicado, tomar llamadas era un tema que requiere desarrollar la paciencia porque es un back to back literal. Yo me acuerdo en ese entonces era llamada tras llamada y tú no tenías 10 segundos de available y era como En el puro back to back. tome aire y puede que el cliente de antes te haya colgado grosero porque Qué pues fuerte. la respuesta es hay un outage en el área, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces te cuelga horrible, pero tú te entra otra llamada y es como gracias por llamar, etcétera, empieza tu llamada. Fue interesante y mira que mi primera percepción de Workforce fue como yo no quiero ser Workforce, eran los manes que estaban en el podio pegados en su computador, mirando las pantallas, siempre revisando números, como la Matrix, y gritándote en todo momento. En ese momento yo me acuerdo que te gritaban desde el podio como Wilmer Auroin. Y habían operaciones que tenían micrófono y parlantes, ¿no? Ah, no me tocó las chicas que gritaban durísimo y ya las conocía todo el piso. Eso para mí Workforce no era una opción. Fíjate como que yo quería más bien ser del lado de operaciones y cuando empecé El lado de operaciones que es supervisor, ¿no? ser supervisor, mira, yo hice mucho tiempo de floor support, yo solté mucho mi inglés tomando llamadas, duré 1 año y 3 meses tomando llamadas. Y de allí, pues fíjate que fue en mi tercer assessment de supervisor. Yo recuerdo ese día mucho porque fue muy particular, como que uno iba vestido como de gala, como si me fuese a casar, loco. Con una combinación que nada que ver, pues estaba muy pelado, pues sí, ¿Cuántos años tenías? como 19. Bien pelado. Y entonces me acuerdo que mi papá me prestó la camioneta de él ese día, era una camioneta, un burro enorme. Parce, yo me estrellé llegando a la oficina, un estrellón que hice un sándwich entre un carro y un bus del SITP, suave pero hice sándwich. Entonces y yo Tú ibas vestido con así toda. como un pingüino y yo, no puede ser. Y voy al assessment, yo iba un poco sobrado, fíjate, y ese fue la retroalimentación, porque yo ya había hecho floor support, o sea, reemplazo de supervisores 3 veces, como por 20 días, y entonces yo decía, esto es Pan mío. comido. Sí, esto es mío, o sea, obvio es mío. Y iba como un poquito crecido y eso fue mi error y ese fue mi feedback. Me pegué una llorada increíble, pero mira que eso me abrió la puerta a Workforce. A mí los números siempre se me han dado y el análisis siempre me ha ido bien. Y entonces una persona que
era POC Reporting en ese entonces, el POC era encargado de reportar las horas de nómina, sí quedó de supervisor. Entonces ese rol era operativo y entonces yo dije, ok, pues me llama la atención y me dejaron ahí, me dijeron, venga, bueno, Te abrió la oportunidad a ti. me abrió la oportunidad, como a las 2 semanas Workforce absorbió esa área y pues ya cara buena y como que empecé a entender todo el panorama de Workforce, que es. Will, hemos mencionado mucho Workforce. Em, de donde empezamos de Meet Your Company, porque tú y yo estamos involucrados en Workforce. Yo inicié en Workforce, entonces yo me involucré desde el inicio. Yo ahorita podría sentarme aquí y explicar con términos técnicos el proceso de WFM, el ciclo de WFM, etcétera, cómo funciona. Pero tal vez busquemos la manera de explicar de una manera un poco más simple, con términos cotidianos, que es Workforce, ¿sí? Como para la persona que nos está escuchando, que también puede estar trabajando en un call center o que no, y quiera saber qué es Workforce. Entonces, no sé, tomemos un ejemplo cotidiano, no sé, una flotilla de buses. ¿Cómo explicarías Workforce en una empresa de buses o flotilla de buses? ¿Cómo funcionaría Workforce en una empresa de estas? Ok, buen ejercicio. Partamos de la traducción. Workforce Management quiere decir manejo de la fuerza laboral, ¿verdad? ¿Cómo lo representamos en una flota de buses? Entonces partamos de que Workforce, el principio es un ciclo, en principio es un ciclo. Quiere decir que seguimos ciertos pasos cíclicamente y eso es lo que hace Workforce, ¿verdad? El primer paso del ciclo de Workforce es el pronóstico. ¿El pronóstico de qué? El pronóstico de una demanda. Entonces, si estamos hablando de una flota de buses, pensemos una flota de aquí, algo cerquita a Girardot, un paseo de fin de semana puente. En flota. En flota, el pronóstico parte de entender los históricos. Entonces, en el caso de las flotas, yo entiendo y pues bueno, analizo que la historia me dice que los fines de semana puente son 300 personas las que viajan, versus un miércoles o un martes o un jueves que puede que sean solo 50, ¿verdad? Entonces, el primer paso es eso, entender cómo se comportan los patrones. En este caso estamos hablando de la cantidad de personas y cómo proyecto la demanda. Los buses, pues la demanda es recoger los pasajeros y llevarlos a su lugar de destino. Entonces aquí ya pasamos el primer paso del ciclo y pasamos a los dos siguientes que son staffing, temas de planeación y temas de scheduling, que es toda la programación. En la industria o en la flota, yo trataría esto como cuántos buses necesito para tomar todos estos pasajeros y a qué horas necesito programar los buses según la hora que los pasajeros lo tomen, ¿no? Okay. Entonces, yo ya sé, asumamos que cada bus toma 30 pasajeros, ¿cierto? Entonces, si dijimos que son 300 pasajeros el fin de semana, 10 buses. Entonces vamos a mandar 10 buses, ¿cierto? Mientras que el miércoles que hablamos de 50, pues solo voy a mandar 2. Entonces, yo ya entendí el patrón, con eso hice un pronóstico y ahora ya voy a suplir la demanda con esto que en este caso son los buses, ¿verdad? Entonces aquí ya pasamos al siguiente paso, que es para lo que te contrataron a ti, que es el tiempo real. Entonces, en el caso de los buses, ¿qué pasa si se te varan 2 buses de los 10 que tienes proyectados? Pues no vas a recoger 60 pasajeros. Y 60 pasajeros puede ser perfectamente tu rentabilidad, ¿no? Entonces, lo que tú haces en tiempo real es identificar qué es lo que planeé, cómo se está comportando la realidad y si algo pasa, qué acciones tomo para suplir la demanda, ¿sí? O en el caso contrario, no hay 300 pasajeros, solo hay 150, pues entonces ya no tienes que mandar 10 buses, sino mandas 5, ¿sí? Claro. Entonces reduces costo, busca la manera de cómo reducir costo. ¿Cómo te adaptas a tu comportamiento del día? Claro. Entonces eso es lo que hace el analista de tiempo real, bastante interesante su gestión. Y aquí hay un paso que creo que no está escrito en piedra, pero a mí sí me lo forjaron y se quedó conmigo y es el continuous improvement. 100%. Como la mejora continua. Entonces, ¿cómo interpretas o analizas el resultado de tu ciclo? Identificas gaps que te puedan ayudar a ser más eficiente o a generar más rentabilidad, ¿verdad? Pongamos el ejemplo en los buses. ¿Qué pasa si yo al mandar los buses a las 4 de la tarde, los mando solo ocupados al 70%? Entonces ya no estoy mandando 30 pasajeros, sino que 25. Pero si los mando ahora a las 6 p.m.,
pues si lo lleno, se van los 30. Entonces, con Claro. un bus recojo más pasajeros y soy más eficiente. Y Entonces, evitas el desperdicio. evito desperdicio, encuentro más eficiencia, hago más con menos. Claro. Entonces, eso en otra industria y qué interesante que lo hayamos traducido de esa manera, es lo que hace Workforce. En el ámbito del BPO, y que ya hablamos un poquito de qué es el BPO, nosotros tomamos interacciones. Entonces, ¿interacciones de qué? De servicio, de ventas, etcétera, por múltiples canales. Que por chat, que por email, que tickets, incluso moderación de contenido, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo que hablamos de las flotas. Identificamos cuántas llamadas, interacciones van a haber, cuántas personas necesito para que tomen esas interacciones, en qué jornadas las necesito, cómo evalúo que en tiempo real Camilo se tome el break a la hora que tiene el break, porque si no se la toma, pues yo ya tengo pronosticado que en ese intervalo van a entrar X interacciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tomo acciones correctivas? Y después, ¿cómo identifico y analizo el resultado de todo el ejercicio para encontrar en dónde hay oportunidad y qué tengo que corregir? Entonces, eso es lo que hacemos en Workforce Management, básicamente, Cami. Y vaya qué interesante, Will, porque aquí es importante resaltar algo. Antes de que trabajaras en el BPO, me imagino que llevas una carrera. De lo que hemos hablado, entiendo que estabas estudiando un tema relacionado a la aviación. Ujú. Yo era profesor de matemáticas y qué interesante es ver cómo desde esas carreras, varios años después, pues tú eres director de Workforce, yo soy senior manager de Workforce y cómo llegamos allá. Eso es una historia muy interesante que yo quisiera que contáramos, Will, desde nuestra experiencia, poder mostrar todos los fallos y aciertos que hemos tenido durante estos años, poder contar una historia chévere, divertida también, y desde nuestra perspectiva dejar un consejo, dejar una enseñanza. Eso me parece súper interesante. El día de hoy, nuestro primer capítulo en Meet Your Company de este podcast que hemos decidido El llamar primer paso, literal. Back to Back. Claro, ese es el primer paso. Queremos contar un poco, relacionar de una manera dinámica el mundo del BPO hacia nuestra audiencia, mostrar todos los lados buenos, bonitos y feos también. Y qué chévere hacerlo desde este espacio, ¿no? Eso fue lo que nos inspiró. Yo me acuerdo cuando nos sentamos en el beer, nos estábamos tomando unas polas y empezamos a hablar pues de la vida, ¿no? Y entre eso de cosas que queríamos lograr, y entre eso estaba hacer un podcast. Y fue súper rápido el clic y súper rápido la definición y de qué lo vamos a hacer. Pues, Claro. pues hagámoslo de lo que más, De lo que sabemos. lo que más sabemos, de Claro. lo que más por lo menos hemos hecho en nuestras vidas. Y lo que nos inspira es poder pensar que, imagínate tú hace 6 años haber escuchado a un par de huevones que llevan ya 6, 12 años de experiencia, o sea, 18 años en conjunto, en el call center, y que nos pueda traer tipsitos o consejos o experiencias o anécdotas Claro. de algo que yo me pueda ahorrar, ¿verdad? Entonces, pues de verdad que bastante fructífero este podcast. Claro. Y muchas gracias, Cami. Pues invitar a la gente a que siga sincronizados con nosotros, sintonizados, y que podamos seguir compartiendo experiencias, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Will, por esto, y vamos por más. Gracias, Cami. Bueno, Chao a todos. chao.